Dios los bendiga, Dios les guarde, espero que se encuentren bien. Les habla Yesenia, su maestra. Los extraño mucho, espero que se encuentren bien, los quiero. Un abrazo grande y fuerte. El Señor me puso en el corazón, ¿verdad? Que volvamos a traerle las clases a través de unos videos, ¿verdad? Porque no podemos reunirnos por ahora aún, pero por este medio, ¿verdad? El Señor me puso que le traigamos, ¿verdad? La palabra del estudio bíblico que ustedes tienen, del libro del estudio bíblico. El estudio número 11 es el que nos corresponde al día de hoy y se trata de la fidelidad a toda prueba. Amén. Estoy tratando de hacerlo rapidito porque yo sé que ustedes se desesperan, así que voy a tratar de ir pausada, pero a la misma vez rápido, porque no lo vamos a hacer de 2 horas, porque sé que no lo van a sostener, pero vamos a tratar de dar lo mejor posible, con la ayuda del Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia, Espíritu Santo, pedirte, Señor, en esta hora, que seas tú tomando el control de este estudio, Espíritu Santo. Que seas tú usándome como un vaso tuyo, Señor, para dirigirte a estos jóvenes, mi Dios. Quita todo de mí, Señor. Dame palabra para ellos, Padre. Dame sabiduría del cielo y entendimiento divino. Y a ellos también, Padre, para poder comprender esta palabra, este estudio, mi Dios. Quita toda distracción, toda confusión, Señor. Toda opresión que pueda quererse filtrar, Jehová, a través de este estudio, Padre, para que ellos no puedan recibir tu palabra, mi Dios. Tu enseñanza, Espíritu Santo, te pido que tomes el control en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo creo. Amén. Gracias, Señor. La base bíblica será Daniel capítulo 1, del 1 al 21. Y quería leer la idea principal de este estudio. Dios honra a los que a pesar de las circunstancias adversas son fieles a los principios y a las enseñanzas de las Escrituras. Lo voy a repetir. Dios honra a los que a pesar de las circunstancias adversas son fieles a los principios y a las enseñanzas de las Escrituras. ¿Quién sabe lo que es honrar? Yo sé que no me pueden contestar, ¿verdad? Pero lo busqué. Yo sé lo que es honrar, pero quise buscar el significado. Mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y Dios dice que Dios honra a los que a pesar de las circunstancias adversas son fieles a los principios y a las enseñanzas de la Escritura. O sea, Dios nos respeta y nos considera. Cuando respetamos los principios y las enseñanzas de las Escrituras, de su palabra. Cuando le somos fieles a Él. Amén. ¿Qué propósitos tiene esta clase? Conocer la historia y el mensaje del profeta Daniel. Entender que la fidelidad al Señor trae consigo grandes bendiciones. Proponer en el corazón vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Versículo para memorizar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Repito, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel capítulo 1, versículo 8. Yo quiero leerle unos versículos que están relacionados a lo que vamos a leer, ¿verdad? Sobre el texto bíblico. Y dicen, éxito y fracaso. Vamos a leerlo. Dice fidelidad a toda prueba. Se los voy a leer en un lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual, no es la Biblia 1960, Reina Valera, pero para que lo puedan comprender mejor, ¿verdad? Dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre las estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Another one. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo.
No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Otro que traje. Al que soporta las dificultades, Dios los bendice y cuando los supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. El otro. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Eso se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Otro que traje. Recompensa a la fidelidad. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Salmo 91, 14. El rey le dijo, excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Lucas capítulo 19, versículo 17. Y el último. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vamos a leer la lectura bíblica. Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la invadió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Luego voy a explicar los nombres. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer, son verduras, y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, o sea, lo aceptó. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, verduras. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrógolos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Daniel 1 dice, antes de ir al libro, quiero leerle esto que les quiero explicar un poco. El capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Joacim, ¿quién era? Un rey que al tercer año de estar reinando, vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, invadió la ciudad y hizo de Joacim un vasallo. ¿Y qué es un vasallo? Una persona que estaba al servicio del rey. Pero cuando vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1, dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Si Dios es un Dios bueno. Pues dice aquí, buscando información, Joacim no fue un buen rey. Había rechazado las profecías y exhortaciones de Jeremías. Nunca dejó su arrogancia y su actitud de terquedad ante el mensaje de que Nabucodonosor se apoderaría de Jerusalén y de Judá. O sea, Dios estuvo advirtiéndole antes de que ocurriera eso, varias ocasiones, que esto iba a suceder. Su actitud no era la correcta y él no estaba haciendo las cosas como Dios le decía. Por eso fue que Dios permitió que él cayera en las manos de Nabucodonosor. Amén. En el capítulo 1, versículo 3, que dice Aspenas, que era el jefe de los eunucos. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un eunuco? Pues un eunuco es una persona que le castran, o sea, le cortan el miembro genital, su pene, y a eso se le llaman eunucos. Pero también buscando información dice que no siempre se usaba para designar a hombres sometidos al proceso quirúrgico de castración, o sea, eunucos, castración, que le cortaban esa parte genital, sino también a los que eran preparados para las funciones palaciegas. ¿Y qué son palaciegas? Funciones palaciegas son personas que trabajan en el palacio junto con el rey, al servicio del rey, también se le llamaba así. Amén. Entonces, en Daniel capítulo 1, versículo 5, ahí está la parte donde Daniel dijo, no me voy a mezclar. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Y Daniel está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos se dejaban llevar por las leyes. Y la ley habla en Levítico sobre los alimentos que no podemos comer, que no se podían comer porque eran inmundos. Ellos respetaban a Dios, lo honraban tanto. Él dijo, no me voy a mezclar, ¿por qué? Porque yo esté en este nuevo ambiente. Yo no tengo por qué comer lo que ellos comen, porque yo sé que yo voy a deshonrar a Dios. Yo sé que yo le voy a faltar al respeto a Dios. Por eso Daniel se mantuvo fiel a Dios y vio el respaldo de Dios en ese momento. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, que los criasen, o sea, que los entrenaran, que los guiaran en ese camino, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años. Y en esta segunda parte fue un sometimiento alimenticio a lo que ellos no podían comer. ¿Por qué? Porque eso era prohibido en la ley. Dios les dijo, esto es inmundo. Y ellos no querían mezclarse con eso.
y tenía que ver con su aspecto físico, la preparación de ellos. Entonces, ¿cuáles razones pudiese ser que ellos hubieran querido hacer esto con ellos? Pudiese ser para ganarse la voluntad de ellos, proveerles una alimentación rica y balanceada, o someterlos a las costumbres paganas e idólatras que se observaban en ese palacio. Habían cosas que no eran de Dios, idolatría, costumbres que no eran de Jehová, que Dios no le gustaba. Por eso cuando ellos buscaron esos cuatro muchachos, ellos dijeron, Daniel era uno de los líderes, ellos dijeron, yo no me voy a mezclar. Y su fidelidad se mantuvo. Daniel 1:6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces yo quiero explicarle los nombres de ellos. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Jehová manifiesta su gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Esos son los significados. Azarías significa Jehová nos ha ayudado. Ahora les quiero mostrar cómo es que el diseño de Dios siempre el enemigo quiere torcerlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos también en Daniel, esto fue en Daniel 1-6, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 6, pero en el 7 si nos fijamos dice, a el jefe de los eunucos puso nombre. ¿Se los cambió? ¿Qué cosa? Si ya ellos tienen nombre. Pues mira, Daniel le puso Belsasar, que significa que Belti proteja al rey, que Daniel lo proteja. Ananías, Sadiac, al dios Morduk. En su casa lo conocen. Misael, Mesac, ¿quién es como Acú? Como el enemigo, ¿viste? Tú eres el diseño que Dios tiene para nosotros en el aspecto espiritual. Esos nombres eran 4 príncipes hebreos. Esos nombres eran 4 dioses. Y esos fueron los nombres que ellos obtuvieron. Yo no sé si ustedes les han puesto nombres en la calle. Tu mamá te dice con amor, Gordo. Y viene otra persona y te lo cambia y te ponen por allá por la escuela otro nombre. En el caso de los adultos que están en la calle en gangas o cosas malas, por ejemplo, la mamá le llama José. José, ¿qué significa? Hay que buscarlo porque no lo tengo aquí. Pero no es un significado malo. Y vienen a y le ponen el Kawasaki o yo no sé qué, un nombre ahí raro que significa algo de la calle. ¿Ves? El enemigo se encarga de torcer el diseño que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que nos demos de cuenta de esos detalles. Cómo ellos ya tenían un significado en sus nombres y mira cómo quería esta persona involucrarlos en lo de ellos y cambiar toda su forma y su creencia hasta sus nombres. Ponerle nombre de dioses y de significado de dioses. Poderoso Jesús, mi alma te alaba. Mi alma te alaba y te glorifica. Bueno, hasta ahí voy a explicarlo, ¿verdad? Vamos al libro. Solo quería mostrarle eso de los nombres. Vamos a la introducción. Un terremoto estremece los cimientos de donde nos sentimos seguros. Un tornado arrasa toda una vida de recuerdos. Un conductor ebrio ciega la vida de una víctima inocente. Un divorcio destroza un hogar. Las tragedias personales y mundiales hacen que nuestro mundo parezca un lugar inestable y fuera de control, y nos preguntamos llenos de frustración, ¿dónde está Dios? Si vemos todas estas cosas que pasan, pues ¿dónde está Dios? Hace 25 siglos un joven pudo haberse sentido desesperado. Él y cientos de sus conciudadanos fueron deportados a una tierra extranjera después de la caída de su nación. Se enfrentó a un tirano egocéntrico y se vio rodeado de idólatras. Idólatras son personas que adoran dioses paganos, dioses ¿verdad? Que se inventaron ellos. En vez de rendirse y renunciar a todo, este joven valiente se sostuvo en la fe de su Dios. ¿Y de quién habla? De Daniel.
Daniel sabía que a pesar de las circunstancias, Dios era soberano y estaba en control, trabajando en un plan para las naciones y para los individuos. Y ahora también, a pesar de los informes noticiosos y de la tensión personal, y en estos momentos de esta pandemia podemos verlo, podemos tener la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén, yo estoy de acuerdo de todo eso. A pesar de que nosotros podemos ver lo que veamos, cuando estamos en el camino del Señor, sabemos que Dios tiene el control de todo y por eso es que nos tenemos que enfocar en leer la palabra, porque a través de ella nos podemos llenar de paz y confianza, porque a través de ella podemos ver que todo está escrito y todas las cosas tienen que ocurrir por una razón, ¿verdad? Sabemos que el enemigo es el que ahora mismo está dañando el diseño de Dios. Dios diseñó una cosa y el enemigo quiere, ¿verdad?, torcer lo que él ya creó. Y es por eso es importante que leamos la Biblia, le seamos fieles a Dios, así como Daniel. Vamos a ver. La vida es una prueba permanente. Yes, sí lo es. ¿Cómo hubieras reaccionado ante la prueba a que se vieron expuestos Daniel y sus compañeros? Eso es una pregunta. Wow, ¿cómo hubiéramos reaccionado? El enemigo pone a prueba nuestra fe. Separados de todo, Daniel y sus 3 compañeros comenzaron a experimentar una difícil prueba que habría de confrontar su fe. Fueron expuestos a un nuevo ambiente, introducidos a un mundo totalmente distinto, colmado de paganismo, idolatría y maldad. Ya no les rodeaba las cosas de Dios, ni tampoco tenían la influencia de sus padres y maestros piadosos. Pero muchos jóvenes, cuando se alejan del medio cristiano, se dan la oportunidad de bajar la guardia y vivir la vida. Pero no fue así con Daniel y sus amigos. Fueron expuestos a nuevos conocimientos, sometidos a un adiestramiento para ser futuros servidores del palacio. Ellos fueron sometidos a un adiestramiento para ser servidores en el palacio. La antigua sabiduría judía debía descartarse, a partir de ahora debía ser la sabiduría del mundo. Mira, por eso es que querían cambiarle sus costumbres, su forma de comer, su manera de vivir. La antigua sabiduría judía debía descartarse, ya eso no podía estar en ese sitio. El rey esperaba que este lavado de cerebro haría de ellos mejores personas. Los jóvenes cristianos a menudo tienen que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero como Daniel y sus amigos debemos juzgar lo mejor posible para que no afecte nuestra fe, nuestra creencia, en lo que nosotros creemos. Cuando yo empecé en el camino del Señor, venían estas tareas del día de Halloween. Pues ya yo sabía que esto no era de Dios, que este día se le consagra a Satanás, es el día del cumpleaños de Satanás. ¿O cómo yo voy a permitir que mi hijo haga eso? Pues yo me oponía y le explicaba, ¿verdad? Hay que ser sabio. No, este día es dedicado para esto. Es bien difícil porque ya mis hijos tenían mundo. Yo vine a los caminos del Señor ya voy a cumplir 4 años, o 3 años que me convertí. Y explicarles a ellos, mira, mamá no sabía que esto era malo, pero ahora es malo. O sea, es malo, siempre ha sido malo, pero yo no lo sabía, que significaba esto, y explicarle. Entonces, cuando ya en la escuela te dan algo así, ya él le decía a la maestra, no, porque eso es el cumpleaños del diablo y nosotros no lo celebramos. Él le decía a los maestros, pues ya lo había instruido a eso y él se mantenía en que eso es la verdad. Así hizo Daniel. Yo no voy a comer de esa comida porque yo sé que esa comida me va a contaminar. En la ley decía que era inmunda. No sé qué tipo de comida ahí, puede ser que había puerco, no sé cuál era la comida inmunda, pero sí sé que era dedicado a Dios y él no lo iba a comer. Él se mantuvo fiel a Dios. Aleluya. El enemigo pone a prueba nuestra identidad. Fueron expuestos a nuevas experiencias. Durante 3 años de entrenamiento debían comer de la misma comida del rey. Para muchos quizás era como un alto privilegio. Sin embargo, para Daniel y sus compañeros esto significaba contaminarse con alimentos prohibidos en la palabra de su Dios, expuestos a cambios de nombre.
Los nombres hebreos de estos jóvenes que daban testimonio de su fe y las raíces profundas de su herencia religiosa también fueron cambiados por nombres paganos que estaban relacionados con los dioses babilónicos, pero a pesar de todos los esfuerzos de sus captores por separarlos de su fe y sus costumbres, ellos se mantuvieron firmes, honrando el nombre de Dios y dispuestos a no rendirse ante las tretas del enemigo. Lo que ya hablábamos. El enemigo trata de distorsionar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos pone un nombre y el enemigo quiere recordarnos quizás el viejo nombre que teníamos cuando estábamos en el mundo. Yo no sé si muchos de ustedes son criados en el Evangelio, muchos llegaron después cuando sus padres aceptaron al Señor. Pero como a mí me pasa, el enemigo trata de recordarme siempre quién era yo. Pero yo le recuerdo a él quién soy yo hoy. Hoy tengo a Cristo, hoy conozco la verdad, hoy conozco su, ¿verdad? Sus mandatos, su palabra, que es la que me dirige, que es la que me guía. Y me dejo guiar por ella. En base a nuestra fe nosotros caminamos. No significa que no cometamos errores. Significa que nosotros no nos dejamos moldear de Dios y cuando los cometamos, aceptemos que Dios, ¿verdad?, no quiere eso y estamos mal. Y nos dejemos dirigir por Él y moldear. Señor, lo hice mal, perdóname, ayúdame, cámbiame, transfórmame. No permita que yo vuelva a cometer esto. Padre, yo no lo voy a volver a hacer. Ayúdame a fortalecerme en ti, ¿verdad? Es importante por eso leer la Biblia, ayunar y orar mucho para que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y la fortaleza ante las tentaciones que hay en el mundo, que quizás son ricas, que quizás parece que son buenas, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nos lleva al infierno, nos lleva a la perdición. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Como cristianos vivimos bajo presiones y costumbres muy contrarias a la palabra de Dios. No porque todo el mundo lo hace, quiere decir que es lo mejor. Como yo le digo a mis hijos, no porque aquel lo haga, tú lo vas a hacer. No debemos de esperar nunca ser seguidores, sino ser líderes. Y un líder es aquel que toma acción. ¿Tú cogiste un cigarro? No, yo no voy a hacer eso. Yo me voy por este lado y yo me agarro mi Biblia. O me pongo a escuchar alabanza. Yo voy a hacer que otros me sigan a mí por medio de lo que Dios quiere que yo haga. No yo seguir el mal de otros. Dios busca líderes. Dios busca personas que hagan la diferencia. ¿Cómo? Siguiendo su palabra. Y yo siempre se lo digo a Steven y a Adrián. Tú porque aquel nene hable malo, tú no vas a hablar. Ay, todo el mundo lo hace. A mí no me importa todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres el que tienes que hacer la diferencia en tu escuela. Amén. Y es lo mismo que ustedes. Porque tu amiguito no lo haga, tú no lo debes de hacer. O porque aquel se tira por un barranco, todo el mundo lo hace. Sí, pero todo el mundo se está dejando dirigir por tinieblas, por cosas que no vienen de Dios, porque no conocen de la Biblia. Entonces, en vez de tú seguirlos a ellos, deja que ellos te sigan a ti. ¿Cómo? Viendo ellos tu forma de vivir, viendo ellos que tú no eres un follower, tú no eres una persona que está, ay, yo quiero hacer lo mismo que tú. No, tú quieres ser como Dios, tú quieres hacer las cosas correctamente. Haz la diferencia y sé tú siempre el líder. La vida es producto de nuestras decisiones. La importancia de convicciones sólidas. Los babilonios pudieron alejar a estos jóvenes de su hogar, cambiar sus nombres, intentar modificar sus costumbres, pero no pudieron cambiar sus corazones. La palabra dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Es importante guardar nuestros corazones. Y a través del corazón es que nosotros dejamos saber qué es lo que está dentro. A través de cómo tú reaccionas, tú muestras qué es lo que hay dentro de ti. Por eso hay que guardar nuestro corazón y no dejar que el enemigo lo dañe. Ellos no lo permitieron. Ellos se encontraban frente a la oportunidad de renunciar a aquellos principios religiosos con los cuales se habían criado. Gloria a Dios por los que son instruidos por la palabra de Dios. Porque de verdad que si yo hubiera sabido antes lo que sé hoy, el temor que le tengo a Dios, quizás no hubiera cometido tantos errores. Pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Por eso los instruyo.
Déjense guiar por Dios y por sus padres, que ellos sí conocen la verdad y quieren lo mejor para ustedes. Pudieron haberse excusado pensando Dios los había dejado caer en manos de sus enemigos. No era culpa de ellos estar ahora entre esa multitud de esclavos de muchos países. Nadie estaba vigilándolos, por lo tanto podían comer y beber lo que les dieran. Y no estaban haciendo nada por su propia elección, sino que eran víctimas de infortunio, pero no se dejaron dominar por las circunstancias. No se dejaron dominar por las circunstancias, por lo que le ocurría. A veces podemos estar pasando por procesos, ay, esto no es mi culpa, pues ni modo, pues como todo esto me está pasando, yo voy a alejar el camino fácil. Dios, tú sabes que pues parece que no estás ahí, parece que tú no estás conmigo y yo me voy para el mundo. Y yo, ay, pues aquí no hay nadie en el salón, pues yo no tengo culpa que me pusieran en este salón con estos amiguitos, pues ellos son mis amigos, ¿qué voy a hacer? Pues no. Tú puedes hacer la diferencia. No porque te pusieron ahí, tú tienes que actuar como los demás. Tú puedes actuar tú mismo. Tú tienes tu propia identidad. Tú eres tú. Tú no eres como nadie. Amén, yo soy yo actúo como Dios quiere que yo actúe, no como nadie. Eso nos trae enemigos, eso hace que la gente nos rechace, que nos menosprecie, porque tú eres tú tienes tu propia identidad. Y porque tú tienes tu propia identidad, tú tienes que a través de eso, aunque la gente se aleje, no importa, porque se supone que tú te enfoques en agradar a Dios. Si los amiguitos no quieren estar contigo porque tú no quieres ser como ellos, pues mejor estás solo. ¿Por qué? Porque no importa. No es que no compartas con niños, no me malinterpretes, puedes compartir, pero no sigas los malos ejemplos. Sé tú un ejemplo de ellos, es lo que te quiero decir. Amén. Las decisiones se toman en el corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este versículo por generaciones ha sido el favorito de muchos predicadores para hablar de ello. Y es comprensible, pues el ejemplo de Daniel y de sus compañeros es digno de admirar e imitar. La fuente de nuestra vida está en el corazón, es decir, en la intención más profunda de nuestro ser. Por ejemplo, el rey Salomón propuso en su corazón disfrutar de todo lo que se podía en esta vida, para finalmente terminar frustrado al entender que terminar frustrado al entender que todo es vanidad, aflicción del espíritu. Eclesiastés 2, 3:17 habla sobre eso. Lo que propongas en tu corazón, eso marcará la diferencia en tu vida. O sea, o será una vida plena en el Señor o será una vida vana sobre la tierra. El sacerdote Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y fue bendecido y prosperado grandemente. Frente a las presiones incesantes del mundo, la decisión firme y decidida de no contaminarse es la mejor respuesta. No me voy a contaminar. No porque aquel lo haga, yo lo voy a hacer. No porque esté ocurriendo ahora mismo esta pandemia y la gente está haciendo lo que le da la gana y no está siguiendo las normas, yo lo voy a hacer. Porque todo el mundo lo hace, pues para que yo me voy a proteger si todo el mundo lo está haciendo.